¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, ReaccionoTV. Y bueno amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un video que me llamó la atención. El título del video es La Iglesia, un mal para la hispanidad, con Elvira Roca Barea. Creo que ya había reaccionado a un video de ella, no me acuerdo bien cuál fue, pero creo que ya había reaccionado a un video de una conferencia o algo así. El canal es de Brigada Antifraude. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues voy a empezar a reaccionar a este video y comenzamos. Mira, hay un momento en que la Iglesia Católica absorbe la idea de supremacía moral del protestantismo y la hace suya. Aquí amigos, no sé por qué lo diga ella, la verdad no tengo idea, pero bueno, yo tengo de que si tú crees en algo, pues tienes que creer que es verdad. O sea, yo creo que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo y por ende sé que tiene la verdad, sino para qué creo, o sea, pero bueno, a lo mejor me estoy apresurando y bueno, vamos a continuar amigos. Desde entonces acá, por razones, yo no soy creyente, investigo esto hasta donde puedo y como puedo. Yo pienso que la Iglesia Católica no fue capaz de hacer la digestión de lo que el cisma supuso en el siglo XVI. Y acabó encajando un sentimiento de culpabilidad por haber sabido, o sea, por haber provocado aquel cisma, por no haber sabido gestionarlo correctamente, por no haber sabido enfrentarse a él adecuadamente y resolverlo. Desde entonces está intentando resolver este problema. E intentando recuperar a sus hijos pródigos, se ha olvidado de sus buenos hijos, de los que no la dejaron tirada en los momentos de apuro. Es una pena, pero la Iglesia Católica no ha tenido nunca la menor sensación ni de deuda ni de lealtad con España, como se está demostrando otra vez en esta crisis. La Iglesia española sigue formando a la mayor parte de nuestras élites. ¿Qué les enseñan? Ahí lo dejo. Ahora mismo sería una nota a pie de página en la historia de la religión en Occidente, sí. Evidentemente, o sea, la inmensa mayoría de la gente que reza el Padre Nuestro según el rito católico reza en español. Si es que es una evidencia, vamos. ¿Qué hubiera ocurrido en Occidente si España no hubiera defendido esa Iglesia a lo largo de los siglos XVI y XVII? ¿En qué habría quedado la Iglesia? ¿A qué habría quedado reducida? Aquí lo que voy a decir amigos respecto a lo que dice ella, esto es cuestión de fe. O sea, lo que voy a decir es cuestión de fe. Si Dios no hubiera agarrado a España, hubiera sido otro país, otra cultura, si Dios hubiera querido. Así que podríamos decir así, Dios que es creador de todo, de la vida, de los materiales que utilizamos, de todo cuanto existe, obviamente no le debe nada, obviamente, o sea, es obvio. Dios es Dios y puede hacer con nosotros lo que le plazca, se podría decir así. Así que en este aspecto, sí, España fue muy bendecida en este aspecto, muy bendecida. Desde mi punto de vista de fe, España fue uno de los, podríamos decir así, pilares para el cristianismo, para el catolicismo, pero no era necesaria. O sea, de que la historiadora diga que gracias a España y todo eso, sí y no. Sí, porque ya pues expandió el catolicismo y el cristianismo. ¿Era necesaria? O sea, ¿era algo fundamental para Dios? No. Dios pudo ocupar a cualquier otro país, africanos, cualquier otro país, y tiene el poder para hacerlo, si Él quisiera. O sea, si Él quisiera hacer
de un país humilde, un país poderoso, lo puede hacer. Pero obviamente vio yo digo que en España algo especial. Así que en este aspecto es mi punto de vista de fe, pero bueno, como dijo ella, no es creyente, pero bueno, vamos a continuar. Vamos, yo creo que España ha sido el buque insignia del catolicismo durante siglos. Ha sido leal. Y siento que ha sido una bendición para ustedes, para España y para los españoles, el tener, se podría decir así, la bendición de que ustedes pues llevaron el catolicismo. Es una bendición, una gracia para mi punto de vista. A esa iglesia por tierra, mar y aire, de una manera incuestionada. Los italianos lo decían para ofender, no lo decían como un piropo. Decían que los españoles eran los primogénitos de Dios. Si esa iglesia ha sabido corresponder en lealtad y en, pues, a lo que ha sucedido y está sucediendo en este país, me remito. Es una pena. Pero desde luego a mí me parece importantísimo decir que es que la Iglesia sigue formando a la mayor parte de las élites españolas. Y una vez que absorbió el complejo del protestantismo, que ha ido a más, terminó también absorbiendo ya, digamos, la versión negativa de la propia España y en fin, esa actitud de la Iglesia, o sea, los pueblos católicos no se defienden, no sé si se han dado cuenta, aparte de España, los pueblos católicos no se defienden, los pueblos católicos resisten, simplemente resisten, pero defenderse nunca. Lo llevan incrustado, puesto que su Iglesia dejó de defenderse, ellos también. Aquí tiene un poquito de verdad, desafortunadamente aquí sí tiene un poquito de verdad, yo también creo un poquito así, no sé por qué no lo hace la Iglesia Católica, desconozco, y a fin de cuentas también otra cosa es que la Iglesia Católica pues está formada por hombres, no por dioses, ni por santos, ni superhumanos. O sea, a fin de cuentas, pues está formada por humanos, pero guiada por Dios, se podría decir así. Pero también siento que en algunas cosas, obviamente, pues se ha equivocado, obviamente. Pero bueno, yo también tengo esa fe de que, y esa promesa de Dios a su iglesia, de que pues nunca iba a desaparecer, pues es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, y hasta la fecha no ha desaparecido y no creo desaparezca. Tiene la promesa de Cristo, a pesar de los hombres, pero siempre guiada por el Espíritu Santo. O sea, en este aspecto sí creo que tiene un poquito de razón. O sea, creo que la iglesia ha dejado de defenderse, tal vez por la época, que actualmente pues el mundo está muy desatado, el espíritu del mundo, por así decirlo, la callan, aparte de que puede ser que no se defienda, puede ser que está infiltrada por la masonería, por personas que quieren destruirla desde adentro, y otra cosa, pues el mundo la asfixia, porque ya lo malo lo vuelven bueno, y la gente pues ya prácticamente no quiere pues acatarse o creer lo que la Iglesia Católica dice. Pero bueno, es algo de verdad lo que dice la historiadora. Es que el complejo moral es una cosa que afecta muchísimo y de una manera definitiva, ¿no? Y luego está que el personal que se hizo ateo y creyente, o sea, y agnóstico, por alguna razón que escapa a mi comprensión también, no fue nunca capaz de mirar con afecto
la tradición religiosa de su país. Los ateos, o sea, yo, no sé, estoy por crear una asociación de ateos en defensa de la Iglesia. O sea, ¿qué le pasa a la Iglesia Católica? O sea, ¿por qué hay que estar a tortas con ella constantemente, ¿no? ¿Qué ha hecho esa Iglesia que sea peor que lo que haya? O sea, ha sido pues un fenómeno de su tiempo en cada época, no hay en ella ningún estigma, ¿entiendes? Que yo no lo veo. Y me indigna, por ejemplo, cuando veo constantemente en los periódicos los asuntos esto de la pederastia y tal, y nunca salen cuando son protestantes, ¿no? ¿Usted sabe cuánta gente vinculada a la Iglesia anglicana hay en este momento procesada por delitos de tipo sexual, pederastias y demás? Más de... Un momento, amigos, un momento. Y bueno, amigos, ya regresé, le voy a poner play. De 3.000. Voy a regresar un poquito porque no me acuerdo qué es lo que dijo en la última parte. ¿Usted sabe cuánta gente vinculada a la Iglesia anglicana hay en este momento procesada por delitos de tipo sexual, pederastias y demás? Sí, ya me acordé. Más de 3.000. Sí, ya me acordé de lo que dijo. Esto que dice la historiadora pues es muy cierto, desafortunadamente. Cuando la gente habla muchas veces de abusos, siempre sale el tema de la Iglesia Católica. Pero también en otras iglesias pasa. Y también en la sociedad pasa. En el ateísmo pasa también. Y no se diga en los que están a favor de unas ideologías que están propagando ahorita por todo el mundo. Los fundadores eran y hablaban de eso. Fíjense hasta qué mentalidad llegaban, pero de eso no hablan casi. Y apoyan esos grupos. Y como les digo, sus fundadores de esos grupos de ideología de G. Hay muchas cosas que hablar en este aspecto, pero creo que sobre lo que dice esta historiadora es muy cierto, muy, muy cierto. Inclusive, bueno, antes de continuar, perdón que pause de nuevo, amigos, si es que recordé una entrevista a una persona que había salido de su iglesia, una iglesia protestante, de esas que se forman como tienditas, que hablaba de todo lo que había dentro de su iglesia, todas las cosas que hacían, tomaban, inclusive se drogaban, los pastores se metían con las feligreses, o sea, se veía de todo, pero eso no sale en las noticias, eso no se ve, pero bueno, vamos a seguir. Nunca salen en los periódicos. Interesante, ¿no? Claro, las grandes familias y luego toda esa situación de conflictividad genera un terreno fertilísimo para la demagogia, ¿entiendes? Te aparece un salvapatrias diciendo tal y ya, pues todo el mundo detrás. Si a eso le suma la Iglesia Católica, tela, ¿entiendes? Que ha sido siempre un factor de disolución política, de conflictividad política, y por donde ha pasado, ¿entiendes? El Imperio Español la tuvo medio embridada durante un cierto tiempo, pero después, bueno, eso es una cosa tremenda. O sea, la Iglesia Católica siembra siempre toda clase de conflictividad política allí donde está, por el sencillo procedimiento de apoyarlos a todos, ¿entiendes? Entonces enzarza, contribuye al enzarzamiento del conflicto y en situaciones de debilidad política la Iglesia siempre crece, la Iglesia siempre prospera porque es una institución extraordinariamente bien organizada, ¿no? Entonces, cuando el poder político no es eficaz, ¿a dónde acudimos? A la Iglesia, ¿entiendes? Para la caridad, para la educación, para el hospital, para no sé qué, la Iglesia. Entonces, es evidente, la Iglesia ha estado siempre peleando por poder político desde su origen, ¿no? Aquí no creo que sea así, amigos. Aquí creo que ella se equivoca. Sé que hubo papas no muy buenos, por así decirlo, corrompidos o falsos papas. Sé que hubo, pero como tal, o sea, la Iglesia siempre ha buscado el poder. No. Aquí creo que se equivoca ella. Imagínense entonces para qué existe la fe. O sea, aquí creo que completamente se equivoca.
Sí, hubieron personajes que a lo mejor dieron mal ejemplo, sí, hubo. Y va a seguir habiendo, o sea, va a haber sacerdotes que reniegan de la fe. Hay otra, por ahí una monja que está diciendo barbaridades, como creo que la monja Karam, algo así, que dice, no sé si sea católica, no creo que sea católica, se dice católica, pero creo que no es católica. Y muchos otros sacerdotes que dicen barbaridades, pero la iglesia no es de ellos, la iglesia es de Cristo. Y hay papas que han sido muy santos y personas que han sido santas. En sí no creo que la iglesia, o sea, que su fin sea tener poder, eso es completamente erróneo. Obviamente, como dice ella, no es creyente, pero yo no lo pondría así, o sea, yo no lo pondría así. Le repito, hay personas sí malas, pero en su mayoría la iglesia está compuesta por personas que tienen fe. Sino para que se funde la iglesia, o sea, sino para que Dios fundó la iglesia. Pero bueno, vamos a continuar. Y tiene un sistema de funcionamiento que es muy eficaz, ¿no? O sea, tú piensas en tu propio país, ¿tú crees que habríamos llegado a estos extremos de cantonalismo sin el concurso de la Iglesia Católica y los carlistas y etcétera, etcétera? Hombre, está claro el origen curil del PNV, del nacionalismo catalán, eso es impepinable. Es impepinable, entonces... No, que tienen una conexión con el carlismo evidente. Lo que pasa es que, claro, tú me estás hablando en el proceso de descomposición del imperio. Actualmente, y tú también lo has tratado en tus libros, hay una expansión evangélica protestante muy fuerte en Hispanoamérica que incluso atenta contra la propia Iglesia Católica, pero que también es disgregadora, que también es balcanizadora en algún sentido. Hombre, porque claro, en el momento en el que hay una cierta conflictividad religiosa y esto se sobrepone a una situación que ya es conflictiva de base, pues esto evidentemente no va a contribuir a pacificar la situación. Es decir, todo lo que añadas a esto no son más que más facciones en conflicto, más enfrentamiento entre unos y otros, etcétera, etcétera. Pero partimos de una situación que ya es conflictiva desde atrás, es decir, que ya es conflictiva en su origen. No, esto solamente pasa, y me esfuerzo por explicarlo y no creo que no lo explico bien. Miren, algunas cosas no las voy a entender muy bien. Muy posiblemente hable desde mi ignorancia. Pero bueno, una cosa que yo sí sé es que la iglesia católica siempre va a estar enfrentada contra el mundo. Eso sí lo sé. O sea, el mundo nunca va a estar de acuerdo con lo que dice la Iglesia Católica, lo que predica, que es la Biblia. Siempre el mundo va a estar en contra de las enseñanzas de Dios, por así decirlo, o así es. O sea, el mundo es una cosa, por así decirlo, y lo que dice Dios es otra cosa. O sea, eso sí lo tengo muy claro. O sea, que va a agradar a los políticos, o va a agradar a los dirigentes, o a los periodistas, o a las redes sociales, no. Al contrario, va a ser muy atacada, muy atacada, eso sí lo sé. Hasta la segunda venida de Cristo, la iglesia siempre va a ser atacada en todas las épocas. Eso es lo que yo sé. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Las iglesias protestantes difícilmente pueden ser conflictivas al poder político, porque las iglesias protestantes se convirtieron en un órgano del Estado en el momento en el que se produjo la fragmentación, es decir, en el momento que se produjo el cisma. Entonces, la iglesia anglicana no le ha dado nunca por saco de ninguna manera a la corona británica, nunca en la vida. Ahí está el ejemplo, amigos, lo que dice la historiadora, que la iglesia anglicana, pues lo que entendí es que se unió con pues el Estado o el gobierno y no le ha dado problemas. Pues prácticamente pues está manipulada por el gobierno. O sea, realmente
Si el gobierno le dice no digas esto, no lo va a decir, o sea, ahí está, o sea, y la Iglesia Católica trata de ser coherente con lo que predica. Obviamente, les vuelvo a repetir, siempre va a haber personas, dirigentes que no crean o que sean malos dirigentes o que estén pasando por una crisis, pero creo que la Iglesia Católica, pues en general la Iglesia Católica, toda la Iglesia Católica, pues no ha sido mangoneada, aunque unos digan que sí, ha sido infiltrada tal vez, o sea, infiltrada por personas que la quieren destruir y desde adentro, pero en sí toda la Iglesia Católica mangoneada no creo. O sea, ellos han tratado de decir la verdad o predicar la verdad, que es la de Cristo, pero bueno, vamos a seguir. ¿Entiendes? Es un órgano del Estado, forma parte del Estado. ¿Quién les paga? Para mí la madre del cordero de esto es siempre ¿quién le paga a usted? Y entonces está claro que al sacerdote, al cura protestante, obispo protestante, le paga el Estado. Claro, las casas en las que vive son del Estado. Imagínense a quién le va a deber su lealtad, sino al Estado. No a Cristo, no a su iglesia, sino al Estado, porque le está pagando. Y ya unos saldrán, ¿y a quién les paga, y quién les paga a los curas? Ahí es diferente, pero bueno, es un tema muy extenso, que bueno. Entonces, no es para nada lo mismo que la Iglesia Católica, que tiene sus propiedades y que tiene su capacidad de gestión económica y que goza de unas prerrogativas, digamos, que le da el hecho de tener una antigüedad tremenda, enorme, y el haber gestionado esto a lo largo del tiempo sin mayores sobresaltos, ¿no? Y el hecho de que en un momento determinado tú coges a tu personal que está aquí en situación conflictiva y lo mandas a otro país sin problema. Ahora, si tú eres un súbdito de la corona británica y eres un pastor tal y das por saco, ¿a dónde vas? A la cárcel. A ningún lado, ¿entiendes? No vas a ninguna parte. Te echan de la iglesia y dejas de cobrar. Se ha acabado el pastel, ¿entiendes? Entonces, a partir de ese momento, claro, la iglesia sigue teniendo mecanismos y recursos que permiten muy bien que atraviese por cualquier clase de situación política conflictiva, generando beneficio para sí misma. Una cosa de cajón, vamos, es una cosa de cajón. Frente a esto, ¿cómo se actúa? Pues en líneas generales es fatal. O sea, el anticlericalismo histérico que, ¿sabes? Que le entra a la gente, va y quema un convento y entonces, claro, provoca una reacción al revés que termina siendo beneficioso, o sea, que nos vamos para atrás en vez de irnos para adelante, en vez de tener, pues lo que se... O sea, y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque los franceses nos han faltado verdaderos y buenos afrancesados. Los franceses han conseguido a lo largo del tiempo convertir esta situación en una ventaja. Y no hay que estudiar ni siquiera mucho, simplemente hay que ver cómo ha sido la política religiosa que se ha seguido en Francia de los tiempos de Luis XIV, y entonces uno descubre que hay que hacer 3 o 4 cosillas, tampoco son tantas, ¿vale? 3 o 4 cosillas, y nada más. Y entonces te das cuenta de que el afrancesamiento hispano ha sido una gigantesca falsificación, porque en líneas generales no han aprendido nada de Francia. Las cosas que había que aprender de Francia están por aprender. Sin duda, esta es una visión que contrasta mucho con el papel que se le suele atribuir a la Iglesia en la hispanidad. ¿Debe la Iglesia refundarse o quizás solo deberíamos imitar las políticas de Francia? ¿Debe cambiar de sede? No son pocos los católicos que he visto disconformes con el Papa Francisco. Además, toda institución humana termina por corromperse o sencillamente termina decayendo. Aquí dice algo muy importante, toda institución humana, pero esta no es una institución humana como tal. Le repito, esta iglesia la fundó Cristo, por eso ha perseverado hasta nuestros tiempos. Obviamente, como le repito, va a haber tal vez malos papas, malos dirigentes, pero destruida nunca va a ser. O sea, yo tengo esa seguridad, esa fe
que la Iglesia Católica, aunque sean 10 o 20 personas, va a perseverar, nunca se va a destruir. Lo de la crisis de la Iglesia, que algunos piensan que estamos en crisis y pues obviamente creo que se ve, no hay forma de ocultarlo. Pues también fíjense que está en el catecismo de la Iglesia Católica una prueba que iba a pasar la Iglesia Católica y tal vez, no digo que sea así, podría estar pasando esa prueba. Y si quieren que me excusa un poquito más acerca de este tema, hay muchas profecías que hablan de estos tiempos. Vamos a ponerlo así, y va a ser corrompida o filtrada. Y los enemigos no solamente son humanos, sino también pues el demonio quiere destruirla, obviamente. Pero bueno, es otro tema, pero yo tampoco soy nadie desde el punto de vista de fe para criticar a un papa por su dignidad de papa. Si lo vemos desde el punto de vista de fe, pues Dios me va a pedir cuentas por haber denigrado pues a un papa, por así decirlo, porque el Papa Francisco tiene sus cosas, obviamente, como todos los papas, pero yo no soy nadie para quitarle su fama o denigrar por su papado. Puedo pedir respuestas, tratar de entenderlas, pero es un tema complejo, amigos. No es un tema de alzar el dedo y decir, es un tema para mí complejo, porque también les digo, cada palabra pues vamos a dar cuentas y obviamente el camino se va a terminar. Muchos creen que va a ser en 20 años, 100 años, pero nunca se sabe. Es un tema delicado que yo la verdad trato de evitar. Vamos a seguir. La Iglesia es probablemente la institución más longeva, aún en funcionamiento, que existe en el mundo. ¿Ha superado ya su fecha de caducidad y necesita por tanto refundarse? ¿Deberían los hispanos tomar las riendas de la Iglesia al ser la mayoría del mundo católico? ¿Deberían ser ellos los que den lugar a una nueva Santa Sede? Aquí no sé cómo lo diga, por qué lo diga, pues la persona que está narrando esto, pero sería un tema aparte, amigos. Sería un tema que es muy complejo de explicar, la verdad. Ahorita, creo que en el sínodo que se hizo apenas, creo que se le iba a pedir opinión a los laicos. Pero los laicos, ¿qué pueden decir? Si ellos muchas veces no ejercen su catolicismo. Creo que ya terminó, amigos. Ya terminó, amigos. Muchas veces pues ni ejercen su catolicismo, ni han leído la Biblia. Entonces, ¿qué opinión pueden dar? Es obvio que con el paso del tiempo, como ya se los había dicho, la Iglesia va a molestar cada vez más por todos los cambios que ha habido en el mundo. No cambios buenos, cambios muy malos, pero muy malos, que la Iglesia se ha vuelto como ya no una piedrita, sino una roca, para el mundo. Y esto de que la Iglesia se vaya reduciendo cada vez más, pues no es beneficioso para la humanidad desde el punto de vista de fe, porque más almas se van perdiendo. La Iglesia de Cristo va apagándose, no va a desaparecer, va apagándose. Y aquí también viene la promesa de Cristo, que es da miedo, la verdad sí da miedo, porque muchas personas en el mundo van adquiriendo leyes, costumbres, forma de vivir mundanas de pecado, y muy pocas personas se van a salvar, por así decirlo, porque no va a haber una luz que los guíe, que es la Iglesia Católica. Van adquiriendo pensamientos monstruosos, como ya se los había dicho, a los inocentes
y muchas otras cosas que van deformando el pensamiento y su actuar. O sea, piensan y luego actúan, y eso puede ser muy perjudicial para la persona. Quitar el pensamiento católico y meter un pensamiento mundano, donde ya digas, pues lo principal es el dinero, el principal es mostrar carne en las redes sociales, lo principal es, no sé, pisotear al prójimo para adquirir poder, darle cuello al inocente, tuerquita con tuerquita, rondana con rondana. Lo importante es eso, vivir la vida loca, o sea, vivir un Sodoma y Gomorra, amigos, en la tierra, lleno de felicidad, y van desapareciendo muchas otras cosas que sí nos benefician espiritualmente. Pero bueno, son temas que no se pueden tocar libremente aquí, porque obviamente no es un canal para eso. Pero bueno, también he dicho mucho acerca de varias cositas de este tema. Pero bueno, estuvo muy interesante lo que dijo. Es un punto de vista pues interesante, pero hay cosas que pues obviamente yo no creo. Pero estuvo interesante. Les dejo el canal de Brigada Antifraude aquí abajo, por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Y bueno, amigos, pues esta fue la reacción de hoy. Si les gustó, por favor déjenme su like, suscríbanse para ver más video reacciones, y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.